Buenos días, buenas tardes, bienvenidos un viernes más a los vídeos de Aston Dealers. En este caso, como saben los habituales, pues como es viernes nos dedicamos a 5 activos de la semana, en concreto aquellos en los que depositamos más esperanzas, por así decirlo, de cara a los próximos 7 días, a partir del lunes, para que puedan tener pues un buen trading, con un profit factor lo más aceptable posible. En el día de hoy, en esta semana, vamos a centrarnos sobre todo al principio en dos commodities, como son el petróleo y el oro, perdón. El oro, porque bueno, está en una tendencia alcista clarísimamente, estaban en una fase de consolidación, en una fase de cono de volatilidad que conocemos habitualmente como triángulo, un triángulo que bueno, tiene que explotar o no explotar, ahora veremos si rompe o no rompe, siguiendo, al ser figura de continuidad, siguiendo la tendencia alcista. Del oro hay que destacar que, como saben muchos, todos ustedes, el oro tiene una correlación inversa con el riesgo y con el SP500, con lo cual, como hemos hecho muchas veces y hemos hablado aquí, de hacer operaciones long short, largas en SP500, cortas en oro. Ese tipo de operaciones ahora no se pueden, bueno, sí se pueden hacer, pero tienen muchísima menos rentabilidad que hace un par de semanas por la cuestión de los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto esa correlación inversa entre SP500 y oro, también es cierto que en momentos en los que los tipos de interés se estancan o incluso puede llegar a rumorearse que los tipos de interés pueden llegar a recortarse, el lingote de oro, el oro físico, pues gana en interés, porque el oro no genera intereses. Por lo tanto, cuando los tipos de interés van hacia arriba, el oro pierde atractivo, y cuando los tipos de interés se estancan o van hacia abajo, pues ganan en atractivo. Por lo tanto, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, pero sin duda son los dos activos, bueno, más protagonistas de esta semana y probablemente los que lo sigan siendo en la próxima. Aquí tenemos el oro. Las últimas novedades las tienen aquí. Es este triángulo, figura chartista con análisis técnico, figura chartista de continuidad dentro del canal alcista. Bueno, aquí tienen la proyección, que pueden ustedes hacerla también para ver si están de acuerdo o no, con lo cual, evidentemente, además, sobre todo, fíjense las dos grandes medias, la media de 100 sesiones cruzada por encima de la media de 200 sesiones, en este caso exponenciales, pero bueno, si son simples, pues llegará pronto el cruce. La cuestión es que, pues eso, en los 1313, como estábamos en la sesión de ayer, pues está clarísimo que más abajo de 1313, en principio, no tendría que cerrar el oro, con el fin de mantener esa tendencia viva a partir del lunes. Pero aunque no fuera así, aunque hubiesen recortes y aunque nos enfrentemos a alguna falsa ruptura en estos 2/3 del triángulo, que saben que es bastante habitual, hay que tener, como decíamos hace semanas con el dólar contra el yen, que al final rompió, pues hay que tener paciencia y hacerle un seguimiento especial a esta commodity, porque puede darnos, sinceramente, muchas alegrías dentro de lo poco que hay. Aquí está el petróleo, que también decíamos que íbamos a centrarnos también bastante en el petróleo. Aquí tienen el petróleo en semana, a punto de cruzarse, bueno, aún faltarían como mínimo pues unas 3-4 sesiones aproximadamente, porque estamos en el chart semanal del petróleo, barril de Brent. Ven que el objetivo del cierre para esta semana, sin ningún lugar a dudas, es que consolide en semana la ruptura de la media de 100 semanas y que siga aproximándose a la media de 200 semanas. Esto es importante de cara a una posible ruptura en los próximos 7 días, o al revés, o un rebote a la baja, con lo cual en alguna operación en corto podemos pillarla de cara a la semana que viene. Sobre el petróleo, decir que en el artículo que hay adjunto a este vídeo lo tienen explicado. Es cierto que las reservas semanales de crudo subieron más de lo esperado esta semana, por lo cual cuando suben las reservas de crudo no suele ser una semana alcista, pero también es verdad que la OPEP durante estos últimos días ha estado filtrando informes en los que afirma que de manera definitiva pues va a aplicar una serie de reducciones en la producción. Normalmente, cuando la OPEP aplica reducciones en la producción, a pesar de la bajada de la demanda en general y en particular de China, pues durante las primeras sesiones o semanas, las manos fuertes, la tendencia, el comportamiento habitual por otras
veces que ha pasado esto es comprar petróleo, esté al precio que esté, y después pues luego se va estabilizando el precio y el barril, que los grandes analistas de esta commodity le dan entre 55 a 65 dólares el barril, es decir, estaríamos en la parte más alta de la horquilla, pero repetimos, durante la próxima semana pues vigilar estas subidas, esta posible ruptura o incluso un rebote a la baja. Cualquiera de los dos movimientos direccionales nos puede dar una muy buena operación. Para hablarles del mercado norteamericano, pues simplemente, lo que tienen en sus pantallas, el gráfico del VIX, la volatilidad del S&P 500. Saben que la volatilidad, estos gráficos de volatilidad en circunstancias normales son inversas a la cotización del S&P 500. Por lo tanto, volatilidad a la baja, como tienen ustedes aquí en ese patrón de 3 cuervos negros, bajista, pues han sido el rally de las 2 sesiones que hemos tenido en el S&P 500. La última flecha verde que tienen aquí señala la volatilidad del día de ayer jueves, subió bastante, testando la resistencia de la media de 200 sesiones. Por lo tanto, si pasa esa resistencia a la volatilidad, son de prever pues que vengan algún que otra sesión de bajadas, de recortes. De todas formas, como tienen escrito en el artículo, esta semana lo que hay que hacer es seguir vigilando los soportes, vigilando la volatilidad del VIX, y los días en los que nos encontremos con velas así de volatilidad tan rotunda, pues procurar hacer caso a lo que nos dice este índice de volatilidad y ponernos largos o cortos según las circunstancias, y estos mini rallies pues nos pueden seguir dando dinero durante los próximos días. Para ir acabando, bueno, del eurodólar no decimos nada porque realmente está en una situación, el eurodólar lateral sesgo bajista, el índice dólar continúa subiendo, ya está en 96, voy a ponerles ya está en 96,9, vean que está en una de las resistencias mayores, una de las resistencias importantes, no solo porque sean máximos o mínimos de un día o de otro, que eso bueno es importante, pero hasta cierto punto. Lo importante es que si ven que esta resistencia se está prolongando a lo largo del tiempo, cuidado porque tenemos ya aquí el hombro, cabeza, hombro invertido, que es un patrón alcista en el dólar, y eso por lo tanto puede seguir afectando al eurodólar a ponerlo bajista. Si durante la próxima semana se cumpliese este patrón alcista en el índice dólar, pues las consecuencias bajistas en el euro contra dólar serían importantes y habría que estar atentos para posibles operaciones, en este caso en corto, en el euro dólar. Pero evidentemente hay que esperar al cierre de semana. Y por último, bueno, pues el S&P 500, Dow Jones, en cuanto al DAX y el IBEX, sinceramente vamos a dejarlos fuera del análisis esta semana. Continúan en un rango de unos 200 puntos aproximadamente el DAX, y continúa pensándose el IBEX si abandona definitivamente los 9.000 o no los abandona. Está todavía un poco en territorio de nadie. Siguen las malas noticias para la banca española, con lo cual muy difícil que el IBEX remonte, pero sí que si perdiera los 8.800 puntos, pues recomendamos estar atentos para posibles operaciones en corto, continuar con el rango eterno y muy amplio del DAX, que a tenor de la volatilidad nos puede dar días también, como decíamos, del S&P 500, algún que otro mini rally interesante. Y en principio, pues eso es todo para el análisis de esta semana. Gracias por su atención, como siempre, y hasta el próximo día.